Hola chicas, ¿cómo están chicas, chicos? ¿Cómo va? Bueno, para los que no me conozcan, creo que todos me conocen porque los tuve a todos, soy Gaby Mortara y en este cuatrimestre no voy a poder acompañarlos en el arma de sus proyectos de tesis, así que la idea es dejarles una serie de videitos respecto a temas y temáticas y cosas que hacer específicamente relacionados a sus proyectos y sus tesis, que les sirvan como extra y los ayuden o les haga más fácil la redacción de los mismos. ¿Está bien? Bien. Entonces, el primero de estos videitos va a ser este, que básicamente tiene el título de ¿Por dónde empiezo? Vamos a hablar de qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que se espera de ustedes, por dónde tienen que empezar a armar sus trabajos, cómo eligen sus temas y cómo empiezan a investigar. ¿Está bien? Bueno, como saben, en esta etapa de la carrera y necesario para recibirse, ustedes tienen que entregar un trabajo final integrador, una tesina en definitiva respecto a que contenga una investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Es para muchos de ustedes algo que nunca han hecho concretamente porque es algo bastante más elaborado que los trabajos prácticos con los que vienen elaborando a lo largo de la carrera y es lo que muchas veces traba la carrera de las personas. Conozco gente que ha tardado años en terminar la tesis y sigue trabajando, hizo todo, tiene las prácticas, tiene las asignaturas, tiene todo listo, pero le falta la tesis. Así que el armado de tesis es como una de las trabas más grandes y por eso es la razón de este seminario, que en este seminario pueden armar un proyecto, o sea, una base del trabajo que van a realizar una vez ya tengan la disponibilidad y tengan la posibilidad de hacerlo, junto con sus directores. Entonces, el objetivo de este seminario es que puedan tener un proyecto de investigación, un proyecto de TFI, que el día de mañana les sirva para poder realizar la tesina. Entonces, la segunda pregunta es, ¿por dónde empezar? Bien, me imagino que la mayoría de ustedes ya vino o ya viene pensando en cuál es el tema que van a investigar o qué es lo que van a hacer. Yo estoy seguro que todos se acuerdan de lo mucho que estudiaron metodología de la investigación y ninguno se olvidó de nada de esa materia, así que voy a hacer un repaso que va a ser medio redundante, pero bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para realizar el proyecto es preguntarnos un tema de qué, un tema de investigación. Los temas de investigación es básicamente una idea general respecto a qué es lo que quiero estudiar, de qué tema quiero estudiar. Y déjenme compartirles. El tema de investigación va a estar dado o mejor dicho, la selección del tema de investigación, mi recomendación es que esté dado por dos cuestiones. Lo primero, relacionado a la accesibilidad que tiene cada uno de ustedes, y la segunda, el segundo factor acá sería la motivación que tienen respecto a los diferentes temas de investigación. Primero vayamos con accesibilidad. ¿Con qué me refiero a accesibilidad? Accesibilidad se refiere a qué posibilidad tienen ustedes del acceso a los recursos necesarios para poder llevar a cabo este trabajo en el futuro. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes ha tenido una experiencia de vida diferente y esa experiencia les ha dado, en definitiva, acceso a recursos que quizás el otro no tenga. Esta parte de accesibilidad es mejor entenderla con algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, algunos de ustedes quizás tenga acceso a una población específica. Por ejemplo, quizás trabaje en la policía, alguno trabaje con abogados, alguno trabaje con contadores, con jueces, con bailarines, con lo que sea. Otros, siguiendo con esto de la dinámica de población, quizás no en el rubro del trabajo, pero en lo que se refiere en lo que se refiere a dinámicas deportivas o artísticas. Quizás alguna o alguno de ustedes tiene mucho acceso a una población de artistas, de bailarines, de artistas gráficos, de pintores o músicos o lo que sea.
O cuestiones relacionadas a un deporte específico, por ejemplo, nadadores de alto rendimiento, jugadores de fútbol que participan en ligas amateur, o jugadores de fútbol en un nivel semiprofesional o lo que sea. Distintos tipos de deporte, distintos tipos de arte, distintos tipos de rubros de trabajo. También podemos integrar, y esto es muy valioso, la idea de la accesibilidad en el sentido de yo trabajo, o por ejemplo, soy voluntario en una clínica que trabaja con pacientes con trastorno de estrés postraumático, o yo trabajo en una clínica para niños con discapacidad. Esto de la accesibilidad se refiere a qué es lo que te conviene a vos, o qué posibilidades tenés de trabajar con un tema que te interese. Y eso nos lleva al segundo factor, que es la cuestión de la motivación. La realidad es la siguiente. La tesis es un obstáculo al que ustedes tienen que enfrentarse para poder recibirse. Y es un obstáculo que requiere de una elaboración bastante extensa y bastante intensa. Por lo que la recomendación siempre es, independientemente de que un tema sea fácil o sea accesible para ustedes, es importante que estén, aunque sea parcialmente motivados, que les guste leer acerca de lo que están escribiendo. Porque si no les interesa la autoestima de nadadores de alto rendimiento, pero eligieron eso porque trabajan en una pileta, entonces las 40 páginas que van a tener que escribir acerca de nadadores de alto rendimiento se van a querer matar. Definitivamente se van a querer matar. Y por eso es importante que estudien, o mejor dicho, que puedan trabajar respecto a temáticas que combinen ambas, que combinen estas dos, tanto que les permitan tener una accesibilidad, ya sea una cuestión poblacional, una cuestión de instrumentos, que después vamos a ver los instrumentos, o una cuestión relacionada a la motivación, algo que me interese estudiar o algo con lo que me interese quizás el día de mañana trabajar. Entonces, de la accesibilidad estuvimos viendo, podemos hablar de cuestiones relacionadas a la accesibilidad a un rubro específico o tipo de trabajo. Podemos hablar de cuestiones, la accesibilidad a un grupo de gente artístico que practique un determinado tipo de arte o una cuestión artística o deportiva, o cuestiones relacionadas a alguna especie de condición, trastorno o vamos a poner característica mental. ¿Está bien? Por ejemplo, yo trabajo en una clínica, tengo acceso a este tipo de pacientes. O tengo acceso a este tipo de terapeutas que trabajan con este tipo de pacientes, que también es importante. Que ahí se combinarían esta y esta. Trabajo con una persona del rubro, no sé, de salud mental, enfermeras, médicos, psiquiatras, psicólogos, lo que sea, respecto a una condición o trastorno característica mental. ¿Está bien? Después acá le vamos a sumar un cuarto. Déjenme correr esto un segundito. Le vamos a sumar un cuarto que podría ser otro tipo de característica. Otro tipo de característica. Acá vamos a decir, por ejemplo, denominación religiosa, denominación religiosa, les interesa población rural versus población urbana. Yo, por ejemplo, la mitad del año yo vivo, no sé, en un pueblo de la Patagonia. Bueno, ahí tengo relativamente acceso fácil a una población rural, combinado con lo que tengo acceso acá a la población urbana. Urbana, población rural, etcétera. ¿Está bien? Acá tenemos lo que quiero que piensen es esto de a qué tipo de personas yo tengo acceso para trabajar en mi investigación. Y repasando este de la motivación, vemos, bien, ¿qué me gustaría investigar de este tipo de personas a las que tengo acceso? ¿Qué me gustaría investigar en general? Quizás ustedes empiecen con lo de accesibilidad o algunos empiecen con lo de motivación. Pero, por ejemplo, yo a lo largo de mi carrera siempre me interesó el estudio de la inteligencia.
no sé, las inteligencias múltiple de Gardner o lo de cociente intelectual o inteligencia emocional, que hay muchos que lo usan. Bien, acá ya estamos hablando de variables. ¿Está bien? Estamos hablando de variables y es importante que cada uno de ustedes elija variables con las que se sienten relativamente cómodos o que les llaman la atención. Así que acá vamos a poner variables de interés. Bien, 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 bien. Y con lo que se refiere a variables de interés, primero voy a decirles una gran lista de variables que pueden usar, que ya están como verificadas que pueden usar, que mucha gente la ha hecho, pero después también ustedes, especialmente los que realizan investigaciones o tesinas cualitativas, estos videitos están más orientados a lo cuanto igual, a los que realizan investigaciones cualitativas van a tener un poquito más abstracto. ¿Por qué? Porque las variables de los cuantis van a ser cosas que pueden ser medidas de manera indirecta, mientras que las variables de los cualitativos van a estar relacionadas con historias, con cuestiones más abstractas, historias, experiencias, ese tipo de cosas. Bien, a ver, les diría, si voy muy rápido me avisan y voy más lento, pero no, porque esto es un video y ustedes están viendo esto en el futuro, así que no. Pero voy a intentar ir más lento si me doy cuenta que voy muy rápido. Entonces, variables de interés. A lo largo de la carrera, ustedes estuvieron viendo un montón de variables o un montón suena mal, una gran cantidad de variables que se refieren a los aspectos psicológicos. Recuerden, la carrera que ustedes están haciendo es licenciatura en psicología o licenciatura en psicopedagogía para alguna de las psicopedagogas, abrazo grande. Eh, Así que tiene que ser una cuestión psicológica o pedagógica en el caso de las psicopedagogas, para el armado de sus tesis. ¿Está bien? Las más básicas con las que ustedes trabajaron fueron las funciones mentales. Las funciones mentales tenemos cuestiones relacionadas a la memoria, cuestiones relacionadas a la inteligencia, cuestiones relacionadas al lenguaje, cuestiones relacionadas a la propia motivación o la capacidad de imaginar. Luego de estas tenemos las que refieren a las variables relacionadas, vamos, primero vamos a anotarlo, va a ser más fácil, funciones mentales. Acá tenemos condiciones o trastornos, condiciones o trastornos mentales, que en definitiva son la disfuncionalidad de cuando una función mental funciona más, cuando se da una determinada condición, una determinada combinación de funciones mentales que no están funcionando de manera adecuada, tenemos X trastorno. Bien, condiciones o trastornos mentales. Acá tenemos un montón de, por ejemplo, ustedes en psicodiagnóstico lo vieron, ustedes en técnicas, bueno, la técnicas 1 y técnica 2 es ambas, neuropsicología es generalmente más esta, técnicas 1 y 2 es ambas y psicodiagnóstico es generalmente esta de acá. Pero bien, acá tenemos las más típicas, que esto lo vamos a ver bien cuando en los próximos videos cuando veamos los instrumentos. Pero tenemos instrumentos de depresión, la variable sintomatología depresiva, sintomatología ansiógena, sintomatología de TEPT. Tenemos el CSL90R, que es para algo más general. Y tenemos diferentes instrumentos, diferentes formas de evaluar cada una de las condiciones o trastornos mentales que a nosotros nos interesen. ¿Está bien? Por último, tenemos algo que se deriva de las funciones mentales, podríamos decir, este cuadro, pero que no son como las funciones mentales clásicas. Acá tendría que decir funciones mentales como las clásicas, que son inteligencia, memoria, lenguaje, conciencia, personalidad, motivación, ese tipo de cosas. Y después tenemos otras funciones mentales, vamos a ponerla acá, otras funciones mentales. Que acá tenemos, vamos a ver, por ejemplo, yo quiero evaluar el nivel de resiliencia de una persona, yo quiero evaluar el nivel de espiritualidad de una persona, yo quiero evaluar el nivel de
espiritualidad, resiliencia, el nivel de bienestar subjetivo o psicológico de una persona. Yo quiero evaluar el nivel de bienestar, autoestima, autoestima también como función. Yo quiero evaluar el nivel de violencia psicológica sufrida. Me acuerdo de un trabajo del cuatro pasado que justamente hacía la relación entre violencia psicológica en mujeres y el nivel de bienestar o el nivel de sintomatología del TEP o los factores de personalidad. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen tres ejemplos de cómo estas pueden combinarse. Bien, pero justamente son estas otras funciones mentales. Entonces, en lo que se refiere al tema de investigación, ustedes van como a intentar combinar esto. Mi sugerencia para ustedes es la siguiente. Ustedes vean a qué es a lo que tengo acceso, que puede ir desde lo más básico a estudiantes universitarios de la carrera de psicología de la Universidad de Flores, que es, que es la cosa a la que estoy seguro todos tienen acceso, a cuestiones más personales, un tipo de rubro, una actividad deportiva o artística, una con personas con una condición o personas que trabajen con personas con una condición o trastorno mental o personas de otro tipo de característica, poblaciones con otro tipo de característica, por ejemplo, denominación religiosa, población rural, etcétera. Esto recuérdense, chequenlo con Lorena y con Meli, que van a ser las profes de este cuatri, que se los van a poder responder. Entonces, esto por un lado, y piensen, con estas personas, ¿qué me gustaría saber de estas personas? ¿Qué me gustaría entender de ellas? ¿Qué dudas tengo? Es el qué dudas tengo, es lo que les va a dar la base para después, en el próximo video lo vamos a ver, generar la pregunta de investigación. ¿Está bien? Por ejemplo, a mí me gustaría saber. Voy a traerles un montón de ejemplos referidos a este tipo de, intentando combinar los dos. A mí me interesa mucho saber, no sé, la violencia psicológica. Cómo la gente, no como la gente porque es más cuali, pero me interesa entender la violencia psicológica en mujeres que se sientan identificadas con que han sufrido violencia psicológica. O algo así como, en el sentido de entender. Yo la violencia psicológica la asocio directamente con una sintomatología relacionada al trauma. Entonces, yo ahí ya tengo una variable de violencia psicológica y otra variable de trauma. Trauma sería una condición o trastorno mental y violencia psicológica sería, podría ser cualquiera de las dos, pero no nos interesa mucho, esto es más una cuestión para organizarse. Pero tengo esta cuestión de la violencia psicológica y el trauma. Bien, una pregunta que puedo hacerme y después la próxima la vamos a ver. ¿Existe una relación entre el nivel de violencia psicológica de las personas las mujeres? Porque como hay muchos temas que es mejor dividirlo por género. ¿Existe una relación entre el nivel de violencia psicológica de una persona, el nivel de violencia psicológica sufrida y el nivel de trastorno por esta sintomatología traumática que presenta? Eso puede ser una pregunta, por ejemplo. Otra pregunta que yo trabajo con nadadores de alto rendimiento. Bueno, nadadores que mes a mes compiten sí o sí, o deportistas que mes a mes compiten sí o sí, para no serlo tan escaso. Futbolistas, gente que juega al vóley, lo que sea. ¿Cómo es el nivel de autoexigencia de estas personas? Ahí tenemos algo, una pregunta. Yo trabajo con bailarinas. Yo tengo acceso a, porque desde chico, no sé, ponele que desde que soy chico, chica, soy bailarina y me interesa mucho saber en mis compañeras o mis estudiantes o lo que sea, ¿tienen alterada la imagen corporal estas personas? Entendiendo que ser bailarina, por ahí, especialmente ser bailarina de determinadas cosas, por ejemplo, no es lo mismo ser bailarina de urbano que de ballet. Ahí tenés una comparación interesante, tipo de baile. Pero ponele, yo trabajo en un teatro y tengo acceso a bailarinas de entre 18 y 25 años, de ballet o de danza o de lo que sea. Bueno, me interesa saber, y ahí veo características de personalidad, nivel de autoestima, eh, autoimagen, satisfacción con el esquema corporal, todas esas cosas que puedo evaluar con un cuestionario que a mí me interesa saber.
Bien. La idea de este primer encuentro es que ustedes más o menos salgan de esto entendiendo, teniendo como una pequeña lista de temas o teniendo un tema o dos temas que digan, esto me interesa de esta manera y quiero hacerlo así. Y que se lo traigan a las profes y con ellas lo charlen y más o menos tengan una idea de cómo hacerlo, ¿está bien? Entonces, cómo elijo mi tema y cómo empiezo a investigar. En el próximo video vamos a ver cómo hacemos la recolección de la información para que ustedes puedan definir un poquito más su tema y cómo formulemos la pregunta de investigación, ¿está bien? Bueno, chicas, bienvenidas, chicos, chicas, bienvenidas, bienvenidos a el seminario de TFI. La idea es que ustedes puedan sacar un trabajo bien hecho que el día de mañana les ayude a recibirse. Así que nos estamos viendo en el próximo video.